Hola, buenos días y bienvenido a este bloque sobre la planificación, la regulación y la normativa del vehículo eléctrico. En primer lugar, voy a presentarme. Me llamo Santiago Escamilla Fraile y yo intento ser un experto en la transición energética, que me parece un mundo especialmente interesante para toda la transformación que estamos viviendo. Soy doctor en ingeniería con una tesis sobre la transición energética y la implementación del vehículo eléctrico en Canarias, porque en mi opinión el vehículo eléctrico es una clave fundamental para todo este proceso de transformación que es la transición energética. Tengo 23 años de experiencia en empresa privada, en consultoría, en cooperación internacional, sobre todo en el mundo de desarrollo de negocio. Aquí en Canarias, además de profesor, soy el director de la sede de Energías sin Fronteras en Canarias. Así que tengo el gusto de acompañarte. Creo que este contenido está bien estructurado, va a ser claro y sobre todo va a ser útil en tu vida. Así que con todo esto, primero te voy a explicar cuál va a ser el índice, los contenidos, las materias que vas a entender si escuchas con atención esta clase. Primero, vamos a entender la sociedad, la economía de Canarias, entender bien el contexto para poder caracterizar. Vamos a amueblar nuestra cabeza con unos conceptos iniciales que nos sirvan para entender cómo está funcionando y cómo se prevé que va a funcionar el despliegue del vehículo eléctrico en Canarias. Seguidamente, vamos a ir viendo cómo funciona en la planificación energética tanto a nivel Europa, España, Canarias y local. Y sobre todo, vamos a ir viendo el desarrollo de hitos futuros que se prevé que acompañen al despliegue del vehículo eléctrico. Seguidamente vamos a ver el marco normativo. Ya te adelantaba que no te preocupes, que no es demasiado complejo y que lo vamos a explicar de una forma que te permita además trabajar con todos esos conceptos de forma fácil. Vas a también a comprender cómo funcionan los incentivos fiscales y las subvenciones y vas a ser capaz de compartir una serie de reflexiones estratégicas sobre cómo está yendo el vehículo eléctrico en Canarias, qué obstáculos tenemos, qué posibilidades tenemos, qué se puede hacer. Dicho todo esto, como os comentaba, vamos a trabajar un poco entendiendo mejor la situación específica de Canarias para seguidamente tener esos conceptos de partida y poder asimilar mejor el estado de la materia. En esta diapositiva te he preparado una imagen que se compone de estas cuatro gráficas que te puede dar una idea de conjunto. En primer lugar, es la gráfica de arriba a la izquierda. La cuota de vehículos electrificados en Canarias. Como veréis, está ascendiendo. Esto no es un fenómeno único de Canarias, es un fenómeno mundial. Y poco a poco, sin duda, vamos a ir viendo cómo cada vez más el porcentaje de vehículos nuevos que se compran son eléctricos. Y esto posiblemente, o a lo que yo alcanzo a ver, es un fenómeno que no va a tener parada. Por otra parte, y esto es lo que nos muestra la gráfica de arriba a la derecha, en Canarias existe una muy elevada dependencia del vehículo para la movilidad. Podéis ver aquí cómo el número de vehículos por habitantes es superior a la media de España y al de la Unión Europea. Y todo eso con una renta disponible menor, con lo cual eso nos marca que existe una muy, muy alta dependencia. El siguiente punto, que es la gráfica de abajo a la izquierda, es un barómetro que emite la ANFAC sobre la electromovilidad, donde el máximo es 100, el mínimo es 0, Canarias puntúa en 25. ¿Qué nos dice eso? Nuestra red de puntos de recarga está rezagada. Y eso toca con un concepto que posiblemente hayáis visto o veáis en otro punto de este curso, que es la range anxiety, la ansiedad de rango o, dicho en plata,
la ansiedad que tiene un usuario de quedarse sin batería y no tener un sitio donde recargar. Esto obviamente frena las decisiones de compra de vehículo eléctrico y sin duda una mejor red de puntos de recarga facilitará que esta cuota de mercado que veíamos justo arriba, que ya está en el 12%, sea aceleradamente más elevada. Y otro tema muy importante de Canarias es el mix eléctrico que tenemos. En un caso ideal, un vehículo eléctrico funciona, se mueve porque tiene una electricidad que ha sido producida, generada por fuentes renovables. Sin embargo, en el caso de Canarias tenemos un 80% de electricidad generada por combustibles fósiles, mientras que en la península estamos en el entorno del 40%. Esto nos indica un problema estructural que está teniendo el despliegue del vehículo eléctrico. Eh, no es un freno directo, sin embargo, sí está evitando que podamos conseguir una disminución de emisiones más efectiva. Dicho todo esto, os cuento este resumen de la lectura socioeconómica de qué nos está transmitiendo. Primero, una alta dependencia del coche como forma de movilidad. Y eso implica también que en el caso de Canarias, el transporte terrestre tiene un muy alto peso en las emisiones de esta región, aproximadamente el 30%. Aquí considera que por una parte hay muchos coches muy contaminantes, un parque además bastante envejecido y además no tenemos un sector industrial demasiado fuerte. Por otra parte, este es un tema muy importante. Canarias tiene una menor renta disponible que el resto de España y de la Unión Europea, y eso dificulta la adopción del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Normalmente los vehículos eléctricos, sus modelos son más caros, implica comprar un coche nuevo, lo cual es también más caro, y también porque la estructura y los mecanismos de ayudas y subvenciones requieren del pago inicial del comprador para que, pasado un tiempo, que puede ser del entorno del año, recupere a través de subvenciones una parte. Todo esto es un freno. También hay que considerar la geografía de las islas, lo diferentes que son cada una de las islas, la diferencia entre entornos urbanos y rurales. Todo eso condiciona el acceso a las infraestructuras de recarga. Es especialmente importante que nuestra red de recarga sea especialmente densa. Y por último, muy importante el sector turismo. Y el sector turismo a través de las flotas de alquiler de vehículos. Ahí Canarias tiene una posibilidad muy grande de convertir el turismo en una palanca para convertirse en un referente de electromovilidad. Y este es un tema que de hecho se ha estudiado a nivel académico en investigaciones y creo que también está contemplada en la regulación y creo que es una de las claves que es importante comprender para poder proyectar un despliegue ágil y fácil del vehículo eléctrico. Dicho todo esto, quiero citar al profesor Sobakul, que nos indica una cosa, que es que la movilidad eléctrica, que conseguir la electrificación del transporte hoy día, en el 2026, no es tanto un reto tecnológico, sino que se trata fundamentalmente de un reto de gobernanza. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico está incorporando sectores y actores muy diferentes que necesitan estar coordinados para funcionar bien. No solamente estamos hablando de las administraciones públicas y de sus diferentes niveles, Unión Europea, España, Canarias, administraciones locales, sino que también están, por ejemplo, las antiguas gasolineras que se irán poco a poco reconvirtiendo en electrolineras. Están también los distribuidores de electricidad que suministrarán esa electricidad a los sistemas. Están los propios puntos de venta de vehículos.
están las preferencias de los consumidores. Hay muchos elementos aquí que se conjuntan y que si no están coordinados no van a funcionar bien. Y uno de ellos, y fundamental, es el sistema energético. Y hay que saber que Canarias es un sistema eléctrico aislado y fragmentado. Y eso lleva a que sea especialmente frágil y delicado. Por tanto, hay que adaptarse al contexto de Canarias. Existe una diferencia real, existe una menor renta disponible o una muy alta dependencia del coche. Y también un sector turístico puntero a nivel europeo, sin duda, y posiblemente también mundial. Con todo esto, vamos a ir poco a poco ya entrando en más detalles para ir viendo cómo funciona, cómo está planteado desde la regulación el desarrollo del vehículo eléctrico. Lo principal que entiendas aquí es que se trata de una estructura de gobernanza multinivel. Por encima, Europa, que es la que marca los objetivos. Europa ha tomado una decisión de liderazgo en la transición energética y eso necesariamente pasa por también un liderazgo en la electrificación del transporte. Aquí el objetivo ya está claro, con lo cual en el siguiente nivel, que es el de España, se pone en marcha el sistema de planificación y los instrumentos de apoyo, que suponen el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la planificación y los programas MOVES para incentivar la compra de vehículos eléctricos. En el siguiente nivel tenemos ya a Canarias, donde se realiza la adaptación territorial. Se integra el vehículo eléctrico en sistemas aislados, fragmentados, con una realidad diferente y en un contexto insular. Y el último nivel es la implementación urbana, que también es crítica. Entre otras cosas, por ejemplo, con la implementación de las zonas de bajas emisiones, que vamos a ver en detalle. Y aquí el gran mensaje que es importante que te quedes es que la gobernanza de todo este proceso, la coordinación, no depende de uno de ellos, de uno de los niveles, sino de cómo consigan todos estos niveles coordinarse entre ellos. Dicho esto, voy a enseñarte algo que yo creo que es muy interesante, que es cómo está la normativa esperando qué hitos futuros espera en la evolución del vehículo eléctrico. En primer lugar, en el 2023, o sea, ya en el pasado, era obligatorio la implementación de las zonas de bajas emisiones. Vamos a hablar en concreto y en detalle de este punto más adelante. Esta es una obligación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España. A su vez, en el 2028, la Ley Canaria de Cambio Climático ya obliga a disponer de una red de puntos de recarga pública suficientemente densa. El siguiente año, con un elevado, digamos, que debemos observar con cuidado, es el 2030. Por una parte, la Unión Europea va a endurecer los estándares de emisiones de los vehículos nuevos. Por parte de España se espera alcanzar ya 5 millones de vehículos eléctricos. Y la estrategia del vehículo eléctrico se espera ya un despliegue muy mayoritario de vehículo eléctrico y un parque de generación de electricidad básicamente renovable. Si seguimos por el tiempo, cada vez se pone más interesante. En el 2033, la Ley Canaria de Cambio Climático obliga a que todos los vehículos de las administraciones públicas sean ya eléctricos. En el 2035, aquí hay uno de los hitos que más se ha comentado, que es el fin de la venta de turismos y furgonetas nuevos de combustión. Entiendo que hay una discusión importante sobre si eso va a ser materializado en el 2035 o no, pero de momento la postura de la Unión Europea sigue siendo firme. O sea que a partir de ese año
no se va a poder comprar un vehículo nuevo de combustión. En el 2038, y esto aplica a Canarias, las flotas de alquiler de vehículos deberán ser ya cero emisiones. Y por último, en el 2040, según la ley canaria, el transporte terrestre de Canarias ya será completamente electrificado. Yo no estoy interpretando esta parte de la ley, este artículo, como una prohibición de tener un vehículo de combustión, pero sí como una aseveración que dice que va a ser prácticamente inviable que tengas un vehículo de combustión en ese año en Canarias. Con todo esto, ahora vamos a ir en detalle, a ir entendiendo nivel a nivel cómo está funcionando la normativa. En primer lugar, con la Unión Europea. Y aquí el punto de partida es el Green Deal. El Green Deal supone la posición de liderazgo de la Unión Europea en transición energética. Esto viene de una forma de adoptar los acuerdos de París y es una determinación a todos los niveles de la Unión Europea. El gran hito que nos marca es que en el 2035 solo se podrán comercializar turismos y furgonetas de cero emisiones. Profundizando en esta determinación está el paquete Fit for 55, que ya fija en el 2030 un objetivo de reducción en las emisiones de los vehículos nuevos, preparándolo para ese objetivo del 100% de vehículos no contaminantes en el 2035. Otro tema muy interesante es que establece objetivos vinculantes de cobertura de la red de recarga en Europa. Y profundizando, y el diablo está en los detalles, quiero mostrarte este reglamento 2019-631 y el 2023-851, porque son muy importantes. El seguimiento de la regulación europea es un trabajo en sí mismo, pero aquí yo creo que en este pequeño detalle, en este pequeño reglamento, se marca una obligación que está ya casi en funcionamiento y es que se va a endurecer mucho ya en el 2030 las emisiones que van a tener los vehículos nuevos. Todo esto hace que la Unión Europea ponga el marco, digamos, el objetivo de conseguir la electrificación del transporte. ¿Y cómo lo está haciendo? No te está prohibiendo todavía que compres un vehículo de combustión. Lo que está haciendo es que te resulte inviable tener un vehículo de combustión nuevo. Y por tanto, con el paso del tiempo, que no sea posible que te hagas un vehículo de combustión. Ese es el marco que está fijando la Unión Europea. Si nos vamos a España, aquí el primer punto muy importante es la implementación de las zonas de bajas emisiones. Y son obligatorias ya desde el 2023 para los municipios de más de 50.000 habitantes y para las islas. Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya fija un objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos en el 2030, acompañado de casi un 75% de generación renovable en el mix de electricidad. Y está articulando el programa MOVES, que son las ayudas directas para la adquisición del vehículo eléctrico. De esta forma, en el nivel nacional, se combina la regulación, la planificación y las ayudas para hacer viables y acompañar esa decisión de la Unión Europea. Continuamos con el caso de Canarias. Aquí el marco legal es la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. Puntos importantes, como os comentaba, el despliegue obligatorio de una infraestructura pública de red de recarga, puntos de recarga antes del 2028. Siguiente hito, electrificación completa de las administraciones públicas de su movilidad en el 2033. Y también en el 2038 que todos los vehículos de alquiler sean ya cero emisiones.
El caso de Canarias está acompañado también de una planificación, que es el Plan de Transición Energética de Canarias, que sitúa la electrificación del transporte como un elemento clave. Como os comentaba, el 30% de las emisiones de Canarias están asociadas al transporte terrestre. Existe también un documento muy interesante que es la Estrategia del Vehículo Eléctrico de Canarias y que define unos objetivos del parque eléctrico. Está considerando que en el 2030 el 25% aproximadamente de los vehículos serán ya eléctricos. Así que Canarias lo que está haciendo es introducir plazos aún más ambiciosos y los está aplicando a un sector propio y muy importante como es el turismo, vinculándolo a un sistema energético 100% renovable. Y el siguiente nivel es el nivel local, cómo funciona la implantación del vehículo eléctrico. Las administraciones locales tienen básicamente dos palancas. Una es las zonas de bajas emisiones y otra es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica lo que está haciendo es una minoración del importe. Lo más relevante todavía, las zonas de bajas emisiones, que suponen zonas de la ciudad con una restricción para los vehículos más contaminantes, que implican un rediseño de la movilidad urbana, con un impulso al vehículo eléctrico y sobre todo al transporte colectivo. ¿Cuál está siendo el problema? Al menos en España, pues el resultado es que pese a la obligación del 2023 a 2026, dos de cada tres ciudades obligadas todavía no lo tienen implementado. ¿Por qué? Primero, falta de recursos locales en las administraciones públicas, pero sobre todo porque la implementación de las zonas de bajas emisiones tienen un conflicto distributivo. Para una persona con una renta muy alta le es fácil comprar un vehículo eléctrico y poder acceder a una zona de bajas emisiones. Para una persona con una renta baja no le es tan fácil, con lo cual tiene un freno a la movilidad. Y este es un punto que está levantando discordias y problemas. Dicho esto, también es cierto que ya existen zonas de bajas emisiones operativas en ciudades fundamentales de España, como Madrid, Barcelona, Málaga. Así que, aunque hay un retraso generalizado, también hay casos donde ya está siendo implementado. Quiero enseñarte cómo está la foto de Canarias, que no está demasiado bien. Ninguna ciudad ni ninguna isla ha conseguido implementar su zona de baja emisión. La que lo tiene más avanzado es Santa Cruz de Tenerife, que lo tiene en estado de aprobación. Así que tenemos una brecha muy clara entre la obligación legal y la ejecución real de Canarias. Con todo esto, voy a ir explicándote ahora, paso por paso, cómo funcionan las estructuras de incentivos a la compra que están ahora y los incentivos fiscales, de forma que puedas ver todo el conjunto de elementos que son importantes considerar a la hora de comprar o no un vehículo eléctrico. El motor principal es el programa MOVES. El programa MOVES lo que implica es una subvención directa para la compra de vehículos directos y una ayuda a la instalación de puntos de recarga. El importe es de hasta 7.000 euros si hay achatarramiento y algo menor si no lo hay. También incluye hasta un 70% de subvención sobre el punto de recarga. Y su intensidad varía en función de si es un particular, una empresa, el tipo de vehículo, el achatarramiento. La solicitud se realiza a la comunidad autónoma donde se compra el vehículo y requiere de la compra previa del vehículo. Hay que justificar documentalmente y la concesión está sujeta a disponibilidad presupuestaria. El plazo real de recepción de estos fondos está siendo de 6 a 12 años en España, pero puede superar el año. Al final, el programa MOVES no iguala el coste del vehículo eléctrico, pero sí que reduce mucho la diferencia.
Aquí te estoy dando un ejemplo a través de la compra de un Peugeot 208, donde te muestro los precios del modelo gasolina, 15.870 euros, y el precio del vehículo eléctrico. Como verás, hay un diferencial de 10.000 euros. Pues bien, gracias al programa MOVES, ese diferencial de 10.000 euros se reduce a solo 3.000 euros. Sin embargo, con todo esto todavía no tenemos la foto completa de la fiscalidad, de los beneficios y de las deducciones. ¿Por qué? Porque hay dos deducciones o dos instrumentos fiscales también importantes a considerar. Primero, la deducción del IRPF, que tiene un máximo de 3.000 euros y que se aplica sobre la declaración de la renta. También se aplica en el punto de recarga. Eso es, por una parte, es una cifra significativa, la de 3.000 euros. Por otra parte, también está el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que en Canarias viene a ser del 70 a 180 euros al año, depende obviamente del modelo, y que si tu vehículo es eléctrico tiene una bonificación del entorno del 50 al 75%. En Canarias en general es del 75%, Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna. Así que aquí sí que ya podemos ir considerando todos los elementos. Y en primer lugar, permíteme que te explique un concepto que posiblemente ya manejas, pero que te va a ayudar a tener un marco conceptual claro sobre la compra de un vehículo, sobre la decisión de compra de un vehículo. Comprar un vehículo obviamente no es solamente ir al concesionario o al punto de venta y comprarlo. Comprar un vehículo también implica ese coste de adquisición más un coste de mantenimiento, más un coste de la energía, ya sea gasolina o electricidad, que se necesita para moverlo, más esos mantenimientos. Con lo cual, todos esos componentes nos forman lo que es el coste total de propiedad. En inglés se llama Total Cost of Ownership y aquí estás viendo como TCO. ¿Vale? Este es el elemento cuando eres un profesional que tienes que considerar cuando vas a comprar un coche. Y también es importante, cuando eres un privado, que comprendas para poder decidir. Como comentaba, el precio de adquisición, el precio de mantenimiento, la movilidad, todos esos tres elementos son los que debo de comparar para poder elegir cuál es el mejor vehículo. Aquí te estoy mostrando una comparativa. También con el Peugeot 208, donde ya sí pongo integrados todos los elementos. Bien. Tenemos por una parte unos supuestos. Aquí estoy suponiendo que este vehículo se va a mover 15.000 kilómetros cada año. Estamos haciéndolo con un horizonte de 5 años. Obviamente puedes considerar que vas a tener este vehículo más años o menos años. Un precio de gasolina que es el que estaba observando ahora últimamente. Espero no haber tenido con un poco del susto de la crisis de Irán que estamos viviendo y un coste de electricidad. En todo caso, yo creo que la mecánica funciona, en eso estoy seguro, y que las decisiones posiblemente también, independientemente de las diferentes variables. Bien, tenemos por una parte el precio de compra, que como veis tiene esos 10.000 euros de diferencia que os comentaba antes. A esos 10.000 euros hay que quitarles los 7.000 del programa MOVES. También hay que quitarle los 3.000 de la deducción del IRPF. Por otro lado, y en sentido contrario, hay que añadir el coste del punto de recarga. Yo aquí lo estoy considerando con la subvención que nos da el plan MOVES. Luego, aquí ya viene otra de las grandes ventajas del vehículo eléctrico, que es el coste de moverlo, de su energía. Y aquí podéis ver una comparativa. En el de gasolina 7.200 y en el eléctrico unos 2.200. También estoy considerando que el vehículo eléctrico implica un menor mantenimiento y la bonificación que os comentaba sobre los impuestos locales.
Todo eso hace que en este conjunto de decisión sobre vehículo eléctrico aplicado a este caso de Peugeot 208, con 5 años de vida útil, 15.000 kilómetros al año y unos ciertos precios de partida de la energía, nos indiquen que es preferible comprar un coche eléctrico. Dicho esto, siendo algo claro, teniendo todos los conceptos, luego la mecánica tiene también problemas y existen cuellos de botella. Primero, la tramitación es compleja. Es importante ahí contar con profesionales para poder moverla. Ocurre también que hay retrasos en el cobro y esto es un problema. Cuando vas a comprarte un vehículo eléctrico normalmente es nuevo, con lo cual vas a pagar un coste más elevado que en un coche de segunda mano. Pero es que además todos los mecanismos de ayudas y de incentivos se cobran en 6 meses, en un año, y todo eso hace que sea necesario disponer de ese dinero para poder ejecutar, para poder comprar un vehículo eléctrico. También existe el tema de la incertidumbre. Eh, Los plazos son a veces desconocidos y se trata de que son partidas que tienen que tener un presupuesto disponible. Hasta ahora sí está funcionando, pero esto hace que la mecánica no esté siendo nada fácil. Y luego, lo que he ido comentando varias veces, y es especialmente grave en Canarias, es la desalineación de la infraestructura. Pocos puntos de recarga y además estamos teniendo como un 30% de puntos de recarga que no están operativos por retrasos en conexión a la red o retrasos administrativos. Todo esto están siendo cuellos de botella que están impidiendo que ese 12% que te indicaba al principio de la presentación, que es la cuota de mercado actual que tiene en Canarias el vehículo electrificado, no sea más elevada. En todo caso, sí que es de esperar que poco a poco todos estos problemas vayan suavizándose, minorando y que las decisiones de compra a futuro vayan tendiendo cada vez más hacia el vehículo eléctrico. Con todo esto, voy a hacer una reflexión estratégica sobre el vehículo eléctrico en Canarias, en la cual es base el turismo, la gobernanza de todo el proceso, la coordinación y unas claves para permitirte entender todo ello. El turismo. El turismo es el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, un sector más que crítico, puntero, como te decía, a nivel Europa y a nivel mundial. Y aquí la regulación ya está aprovechando esto con claridad, porque está diciendo que en el 2038 las flotas de alquiler tienen que ser electrificadas. Con esto, lo que se está planteando Canarias es conseguir una posición de liderazgo. Y hay estudios ya sobre cuál es la situación actual del sector. Y lo que se está reflejando es que no hay confianza en las administraciones públicas y no se está percibiendo la estrategia de Canarias con claridad. Por ejemplo, una muestra es que estamos incumpliendo en las zonas de bajas emisiones. Todo eso está haciendo que los agentes que están implicados en el proceso y que necesariamente tienen que formar parte no estén percibiendo confianza para poder apostar por el vehículo eléctrico. Así que es importante dos cosas. Primero, hacer una estrategia realista y después dar recursos y escuchar esas voces, esas opiniones de los sectores afectados. Por ejemplo, en la Ley Canaria de Cambio Climático se dice que el del 2038 las flotas de vehículos de alquiler tienen que ser electrificadas. Muy bien. ¿Se ha dotado de recursos a estas empresas para poder realizar ese cambio? ¿Se están tomando objetivos intermedios para poder hacer un seguimiento? ¿Se ha estudiado el tema y cómo ponerlo en marcha en profundidad, en la profundidad de vida? A día de hoy no es lo que estoy observando. Y a día de hoy lo que sí que veo, y aquí podéis ver la comparativa de Canarias en su electromovilidad que plantea la ANFAC,
es que somos una de las comunidades más rezagadas. Así que es importante que tomemos un cambio, porque sí, Canarias puede aspirar a ser un referente. Tenemos un sector, como comentaba, muy importante, que es el turismo. Tenemos también una geografía limitada, que puede facilitar también la implementación del vehículo eléctrico, porque las distancias que se recorren aquí son más bajas. El profesor Ramos Real, en una investigación en la que yo participé, lo que indicaba es que es fundamental mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, tener mejor claridad regulatoria y garantizar una mejor red de recreo. Es fundamental que la Range Anxiety sea mucho menor en Canarias para poder realmente convertirnos en una referencia. Y haciendo eso y coordinando bien todos los actores, sí que podemos traccionar Canarias para que tenga una velocidad de desarrollo realmente fuerte. Para ir terminando, voy a darte unas claves que resumen todo esto que hemos estado viendo hoy. Primero, que hay que entender el contexto insular, la menor renta disponible de Canarias, el muy elevado nivel de dependencia de la movilidad que tiene del vehículo privado para la movilidad, la importancia del sector del turismo, el elevado porcentaje de generación eléctrica con combustibles fósiles, para poder ir entendiendo cómo es la realidad de Canarias. Y a partir de ahí, poder tener una política estructurada de vehículo eléctrico que acompañe esa decisión de la Unión Europea, que también de hecho es una decisión de la región de Canarias. Para ello es fundamental la coordinación entre los diferentes niveles de la gobernanza. Existen pocas mesas de intercambio, poca comunicación, tanto entre los niveles de gobierno como con el resto de actores. Existen, eso sí, ya una serie de incentivos y de regulaciones que están impulsando este cambio. Esto no creo que sea un cambio que se frene, sino que va a ser un cambio cuya velocidad va a ir determinada por una serie de decisiones. Y una de ellas y fundamental es el turismo. Aquí Canarias, si la aprovecha bien, puede convertirse en un referente. Puede ser un modelo de isla y un modelo de región con un vehículo eléctrico desplegado de forma masiva. Y aquí para mí la clave es la coordinación. Se trata de conseguir tener unos objetivos entre todos, que estemos de acuerdo con ellos y que pongamos los medios necesarios para implementarlos de forma coordinada y eficiente. Y yo creo que si conseguimos todo eso, sí que vamos a poder tener un despliegue acelerado del vehículo eléctrico en Canarias. Con esto voy a ir terminando. Estoy a tu disposición. Te voy a indicar en otro punto en la tarea mi dirección de correo electrónico para que la tengas disponible. Y para mí va a ser un placer recibir tus comentarios y cualquier cosa que te pueda ayudar, pues aquí me tienes. Muchísimas gracias y un placer.